hermanas. Qué bueno es Dios. Él nos permite en su misericordia estar acá delante de su presencia para adorarle, para bendecirle y también, hermanos, para aprender de su bendita palabra. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en la epístola a Tito, capítulo número 3. Epístola de Tito, capítulo número 3. Y vamos a leer de los versículos del 3 al 5. Gloria al Señor. Está después de primera y segunda de Timoteo y antes de Hebreos. Tito capítulo número 3, versículos del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta noche para pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Preparemos entonces nuestros corazones para recibir de parte de Él la bendición que nosotros necesitamos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos das y por estas oportunidades de alabarte, Señor, de adorarte, de bendecir tu glorioso nombre. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria. Tú eres digno de ser en gran manera alabado. Señor, te damos gracias porque tú te has hecho presente tal como lo prometiste en tu palabra, que estarías allí donde quiera que hubieran dos o tres que se congregaran en tu nombre. Señor, ahora venimos delante de tu presencia para pedirte que bendigas nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Señor, te ruego que nos ilumines por medio de ella. Danos, Señor, entendimiento. Permítenos comprender, Señor, tu palabra, cada una de las verdades, cada uno de los principios que en esta noche, Señor, serán expuestos. Te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos y edifica nuestras vidas a través del conocimiento de tu bendita palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en esta noche vamos a estar considerando el tema doctrinal del nuevo nacimiento o la regeneración. Lo conocemos, esta doctrina la conocemos sobre todo como la regeneración. Y cuando hablamos, hermanos, de regeneración, estamos haciendo referencia al nuevo nacimiento. Entonces, cuando se habla de nuevo nacimiento, estamos hablando de regeneración. Así también como cuando estamos hablando de regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento. La palabra regeneración aparece solamente dos veces en la Biblia. Aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo número 19, versículo 28. Pero en esa oportunidad el Señor Jesús no está hablando de la regeneración del ser humano en su estado de corrupción y de muerte espiritual, sino que está haciendo referencia a la regeneración de toda la creación en el día postrero.
Y la otra parte donde aparece la palabra regeneración es acá, en este pasaje que hemos leído, específicamente en el versículo número 5 del capítulo número 3 de esta epístola a Tito. La palabra regeneración, hermanos, es una palabra que es la traducción del término palingenesia, del término griego palingenesia, que a su vez es un término griego compuesto por dos palabras. La palabra palin, que quiere decir de nuevo, y la palabra genesía o génesis, que hace referencia a nacimiento o principio. Entonces, esa palabra compuesta del término palin y génesis hablan básicamente de eso, de nacer de nuevo. Y como digo, hermano, aparece solamente en dos oportunidades en todo el Nuevo Testamento. En la primera ocasión dicha por el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, pero en esa ocasión la palabra está siendo aplicada a la regeneración que sufrirá la creación cuando sea el día postrero. Pero la regeneración a la cual estamos haciendo referencia y la cual será objeto de estudio esta noche es lo que a continuación vamos a decir que significa. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un acto creador de Dios. Es un acto creador de Dios por medio del cual le da al ser humano una naturaleza nueva. Esa es una definición bastante buena, bastante práctica, bastante sencilla acerca de regeneración o nacimiento o nuevo nacimiento. Es un acto creador de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo que hace es crear una nueva naturaleza. No es que le ayuda a la naturaleza pecaminosa para que el ser humano se porte bien, sino que al contrario, Dios lo que hace es que crea vida nueva, crea una nueva naturaleza en el ser humano. Entonces esa, hermano, es la definición del nuevo nacimiento o de la regeneración. Ahora, respondamos a esta pregunta: ¿por qué es necesaria la regeneración? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Vamos a mencionar tres razones por las cuales el ser humano necesita ser regenerado, necesita nacer de nuevo. Y la primera de ellas es porque el ser humano en su estado natural se encuentra muerto. Abramos, hermanos, nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y en esa epístola busquemos el capítulo número 2 y vamos a leer el versículo número 1. Efesios capítulo número 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Efesios está atrás de la epístola de Tito, está después de Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, luego viene Efesios y luego viene Filipenses. Efesios capítulo número 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. Hermanos, a la hora de responder esta pregunta, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué el ser humano necesita ser regenerado? Es importante que recordemos un poco una doctrina que vimos hace algunas semanas atrás, que fue la doctrina de la depravación total. Recordemos, hermanos, que son 4 cosas que se mencionan en la doctrina de la depravación total. Una de ellas es que el ser humano siempre elige lo malo. Bueno, la depravación total lo que nos enseña es que el ser humano tiene una naturaleza corrupta que heredó de sus padres. Y esa naturaleza caída, esa naturaleza corrompida, le hace que el ser humano
le hace elegir que éste elija siempre lo malo. Es decir, si tiene las posibilidades de hacer el bien o las posibilidades de hacer el mal para un bien personal, el ser humano casi de manera invariable escogerá lo malo. Entonces el ser humano siempre elige lo malo. Esa es una de las cosas que aprendimos en la doctrina de la depravación total. El ser humano siempre elige lo malo. Otro elemento de la depravación total es que el ser humano no quiere lo bueno, no quiere lo bueno, no quiere hacer lo bueno. También el ser humano no regenerado no entiende las cosas de Dios. Su entendimiento está embotado. Su entendimiento está dominado por su naturaleza pecaminosa, de tal manera que aun cuando escuche las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo, no obstante no tiene la capacidad para poderlas entender. Aunque tenga la capacidad intelectual para comprender muchos misterios del universo, no obstante no tendrá la capacidad para poder comprender las verdades espirituales, porque las verdades espirituales han de discernirse ayudados nosotros por el Espíritu Santo. Las verdades espirituales solo podrán ser comprendidas cuando éstas sean reveladas sobrenaturalmente por medio de la palabra y del Espíritu Santo. De lo contrario, el ser humano podrá ser muy competente y tener una gran capacidad intelectual, tener un gran coeficiente intelectual, pero ese coeficiente intelectual ni todas las demás competencias que puede tener le habilitan para poder comprender las verdades del Espíritu. Entonces el ser humano no entiende las cosas de Dios, y por otro lado tampoco no tiene la capacidad para hacer el bien. Entonces eso es, hermano, lo que nosotros aprendimos en la primera de las conocidas como las doctrinas claves, que es la depravación total. Entonces la depravación total, al comprender bien esta doctrina, nos será muy fácil responder a la pregunta: ¿por qué el ser humano necesita nacer de nuevo? ¿Por qué necesita ser regenerado? Y como ya lo vimos acá en el versículo número 1 del capítulo 2 de Efesios, el ser humano se encuentra muerto. No es, hermano, que el ser humano, como ha habido a lo largo de la historia filósofos y pensadores que han dicho el ser humano es bueno, pero la sociedad lo corrompe, la sociedad lo hace una persona mala. Ha habido filósofos y pensadores que han sostenido eso, que el ser humano esencialmente es bueno, y que si se crea, o mejor dicho, si se cría en condiciones favorables, él será bueno, pero el ambiente en el que vive, en el entorno en el cual se desarrolla, lo hace malo. Pero esas afirmaciones no son correctas, porque la Biblia no enseña que el hombre es bueno por naturaleza y que su entorno lo corrompe y lo hace malo. Lo que la Biblia sí enseña es que el ser humano está muerto, no está agonizando, no está medio vivo, no está en una condición más o menos amable o más o menos deplorable. Al contrario, la Biblia enseña claramente que el ser humano está muerto, tal como lo dice el autor de esta epístola. Dice que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso era así. Antes de venir a Cristo, ¿cómo nos encontrábamos nosotros? Nos encontrábamos completamente muertos, ¿verdad? Nos encontrábamos completamente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta no es una enseñanza exclusivamente paulina.
el mismo Señor Jesús enseñó que los seres humanos están muertos. Lo dijo en el capítulo número 5 del Evangelio según Juan. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Fíjese lo que el Señor dice: de cierto les digo, viene la hora y ahora es. Viene y ahora es cuando los muertos, oiga bien, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero ¿a qué muertos se está refiriendo Jesús en el capítulo 25 en el versículo 25 del capítulo 5 del Evangelio de Juan? Se está refiriendo a personas que fallecieron. Se está refiriendo a personas cuyas almas, cuyos espíritus se separaron de sus cuerpos y yacen en sus ataúdes y yacen en sus tumbas. No, se está refiriendo a personas que se encuentran vivas, que físicamente están vivas y probablemente llenas de vida, llenas de salud y con muchos proyectos para el futuro. Es a ese tipo de personas a quienes el Señor Jesús les está llamando muertos. Entonces, el ser humano no es bueno por naturaleza y viene la sociedad y lo corrompe. No, el ser humano es malo por naturaleza y hereda esa naturaleza pecaminosa desde que está en el vientre de su madre. De tal manera que cuando viene un bebé al mundo, si bien es cierto, puede llenar con justa razón de alegría a sus padres y a sus familiares, no obstante ha venido al mundo otro muerto espiritual. Entonces, por eso es que se necesita que el ser humano, hermano, sea regenerado, que nazca de nuevo, porque, hermano, se encuentra muerto, tal como escribe el autor de Efesios capítulo 2 versículo 1, y tal como dijo Jesús de Nazaret en el versículo 25 del capítulo número 5 del Evangelio según Juan. La segunda razón, hermano, por la cual es que el ser humano necesita ser regenerado, la encontramos en la epístola a los Romanos. Vayámonos más atrás. Romanos está antes de Primera y de Segunda de Corintios y después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo número 8, versículo 7 y 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Romanos 8, 7 y 8. Dice la palabra del Señor. O leamos desde el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, hay que tener en cuenta, hermano, que aquí la palabra carne no está haciendo referencia al cuerpo físico. Hay que tener claro eso, porque muchas veces nosotros creemos que cuando la Biblia usa la palabra carne en pasajes como este, está haciendo referencia al cuerpo físico. Pero no está haciendo referencia al cuerpo físico. Está haciendo referencia a la naturaleza adánica, a la naturaleza pecaminosa que todos, sin distinción y sin excepción, tenemos. Retomemos el texto entonces. Porque el ocuparse de la carne, es decir, el ocuparse en todas aquellas cosas que desea nuestra naturaleza pecaminosa, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice que es, hermano? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es cierto, ¿verdad, hermano? Cuando vivimos en el Espíritu, nosotros disfrutamos de la vida de Dios y podemos disfrutar de esa paz de la cual Cristo habló, describiéndola como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cuándo es que nosotros vivimos esa vida plena, esa vida abundante? ¿Cuándo es que nosotros tenemos esa paz de la que tanto habla el Señor? Bueno, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, es decir, de las cosas de Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los designios de esta naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, ¿qué son? Son enemistad contra Dios. Cuando nosotros, hermanos, vivimos según las pautas que nos da nuestra vieja naturaleza, entonces nosotros nos enemistamos con el Señor, nos apartamos de Él, contristamos al Espíritu Santo. Los designios de la carne, dice acá, son enemistad contra Dios. Y dice acá que, hermanos, no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Ahí está la ley de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo su palabra. En ella nosotros encontramos su voluntad. En ella nosotros encontramos qué es lo que Él espera de nosotros, lo que Él nos pide a nosotros. Pero ¿hacia dónde nos mueve nuestra naturaleza pecaminosa? Nos mueve en una dirección contraria a los designios divinos. Y de ahí que el apóstol Pablo dice que los designios de nuestra naturaleza pecaminosa no se sujetan a Dios, no se sujetan a los designios de Dios, y no se sujetan por una simple razón, porque no pueden. Es decir, el ser humano, como vimos en uno de los postulados de la depravación total, el ser humano no puede sujetarse a las cosas de Dios. Entonces, los seres humanos necesitan, hermano, nacer de nuevo, porque, hermano, tienen una naturaleza que les impide hacer las cosas que Dios manda en su palabra. Tiene una naturaleza que le impide sujetarse, someterse a la ley de Dios. Tiene una naturaleza, hermano, que le hace imposible hacer las cosas según Dios, que lo inhabilita para vivir según el propósito de Dios. Entonces, por eso es que el ser humano necesita nacer de nuevo, porque esa naturaleza pecaminosa que tiene, porque una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que solamente tiene una naturaleza, y esa única naturaleza es la naturaleza adánica, la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres, esa naturaleza que es descrita en esta traducción de la Biblia con la palabra carne. El no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, solamente tiene una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa le impele hacia lo malo, lo motiva hacia lo malo. Y si en su racionalidad entiende que debe hacer las cosas bien y quiere hacer las cosas bien, no obstante, esa naturaleza inclinada decididamente hacia el mal le hará que sea simple y llanamente imposible sujetarse a los designios de Dios, y también le hace difícil entender las cosas de Dios. Vayámonos a la siguiente epístola, Primera de Corintios capítulo número 2, versículo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Corintios está después de Romanos. Y dice, versículo 14 del capítulo número 2: pero el hombre natural, es decir, el que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no las percibe? Porque para él son locura y no las puede, ¿qué dice, hermanos? No las puede entender. Ya lo decíamos, podrá ser una persona muy intelectual, muy inteligente, con un alto coeficiente intelectual, sin embargo no tiene, por aquella naturaleza pecaminosa que lo domina, la capacidad
de entender las cosas de Dios. Porque estas cosas, escribe el apóstol Pablo acá, han de discernirse espiritualmente. Ya hemos hablado de dos razones. Por un lado, la primera, el ser humano necesita ser regenerado, necesita nacer de nuevo porque está muerto. Espiritualmente está muerto. Y por otro lado, porque tiene una naturaleza corrompida que le inhabilita, que le incapacita a entender los misterios del reino, comprenderlos, discernirlos. Tiene una naturaleza pecaminosa que le incapacita para hacer las cosas buenas que su racionalidad le ha permitido entender, comprender y desear. Pero hay una tercera razón por la cual el ser humano necesita ser regenerado, y es porque sólo así podrá entrar en el reino de Dios. Me imagino que usted ya intuye el pasaje bíblico al cual le voy a llevar a continuación. ¿Cuál pasaje creen ustedes que será? ¿Ah? El diálogo entre Jesús y ¿quién? Y Nicodemo. Vayámonos a Juan capítulo número 3. Vamos a retroceder un poco, Primera de Corintios, Romanos, Hechos, y luego llegamos a Juan. Juan capítulo número 3. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo, Jesús hablando con Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice, hermano?, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Está claro, ¿verdad, hermano? Y son palabras del Señor Jesús. Nicodemo, hermanos, era un hombre, era un maestro de la ley. Era un hombre que conocía muy bien la palabra del Señor. Era un hombre que estaba dedicado a enseñarle la ley de Dios a Israel. Sin embargo, él de alguna manera había tenido contacto con las enseñanzas de Jesús y con sus hechos. Y su análisis le había llevado a la conclusión que todo lo que Jesús hacía, lo hacía por una razón, y era que definitivamente él había venido de Dios. Porque eso fue lo que Nicodemo le dijo: nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero mire, hermano, Jesús no acepta el halago, no le dice muchas gracias, muy amable por ese reconocimiento que tú haces, te felicito porque ese ejercicio de intelectualidad que has hecho, ponderando todas las evidencias que has encontrado en mi ministerio, te han llevado a esa conclusión. No, el Señor, hermano, nunca se dejó halagar de los hombres, nunca, hermano, nunca. Porque el mismo evangelio según Juan dice que él nunca
aceptó el testimonio del hombre porque sabía lo que había en el hombre. Fíjese, si hubieran hecho una encuesta de popularidad del Señor, no hubiera sido un maestro como muy popular, pero al Señor no le hubiera importado mucho, porque la popularidad de las personas depende del criterio de los seres humanos, y el criterio de los seres humanos normalmente es un criterio muy pobre. Y Jesús sabía que el criterio humano de evaluación de los seres humanos es un criterio pobre, un criterio miserable, y por eso nunca aceptó elogios de los seres humanos. Entonces, cuando llega Nicodemo hablando de esa manera, Jesús se va al grano y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió lo que Jesús estaba diciendo, y él trata de entender las cosas desde la óptica puramente humana. Y cuando él escucha la palabra nacer de nuevo, él supone que la única conclusión a la cual puede llegar es que tiene que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, algo completamente imposible. Pero Jesús le dice, parafraseando un poco, lo que Jesús le dijo a Nicodemo es: si aún eso fuera posible, de nada serviría, porque al salir otra vez, al nacer otra vez, volverías a tener la misma naturaleza pecaminosa con la que viniste al mundo en tu primer nacimiento. Es imposible volver a entrar en el vientre de la madre y nacer. Imposible. Pero si acaso eso llegara a ser posible alguna vez, de nada serviría, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego el Señor vuelve y repite: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué necesita el ser humano nacer de nuevo? ¿Por qué necesita ser regenerado? Porque de lo contrario no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Entiende, hermano? Se necesita nacer 2 veces para morir una sola vez. ¿Me entiende eso, verdad, hermano? Sí, porque la muerte segunda, ¿cuál es, hermano? La condenación eterna. Ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo llama Juan, el profeta de Patmos, a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre? ¿Cómo lo llama? Lo llama la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte primera? Cuando píos e impíos, cristianos o no, mueren físicamente. Entonces la muerte primera no la vamos a poder evitar, a menos que estemos vivos cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros estamos vivos cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, no vamos a experimentar ninguna de las 2 muertes. Pero si morimos antes del arrebatamiento de la iglesia, solo experimentaremos una muerte, si es que nacimos de nuevo, si es que fuimos regenerados. Pero el que solo nace una vez, morirá 2 veces. La muerte física, cuando le llegue el momento, y la muerte segunda, cuando después de comparecer ante el trono de Dios, no se halle escrito su nombre en el libro de la vida. Así que para morir solo una vez se necesita nacer 2 veces. Y para morir 2 veces se necesita nacer una tan sola vez. Por eso es que el ser humano necesita ser regenerado. Por eso es que el ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Necesita nacer de nuevo. Y como decíamos, hermanos, en la definición al principio, la regeneración o la palingenesía, hermanos, es un acto
acto creador de Dios, un acto creador de Dios. No es como la justificación. Creo que la semana pasada se estudió el tema de la justificación. La justificación es un acto judicial por medio del cual Dios decreta que el pecador ahora es justo ante Él. Es un acto judicial. No es un acto de la omnipotencia. Pero la regeneración no es un acto judicial como el de la justificación. La regeneración es un acto de la omnipotencia y por ende eficaz. La regeneración es un acto creador, como dijimos al principio, por medio del cual el Señor le da al ser humano una nueva naturaleza. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo nace de nuevo el ser humano? ¿Cómo nace de nuevo el ser humano? Y aquí viene el dilema de qué es primero: la regeneración y después la conversión, o primero la conversión y después la regeneración. Hermano, lo primero que se produce es la regeneración. Eso es lo primero. Cuando una persona oye el mensaje de la palabra, y ahí llega la palabra a su corazón y llega el Espíritu Santo a obrar y lo regenera. Y al regenerarlo, ese ser humano responde afirmativamente al llamado de Dios. Y a partir de ese momento, ese llamamiento se torna eficaz. ¿Cómo? Aprendimos también en lo que se denomina como las 5 doctrinas claves. Entre ellas, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. ¿Por qué el llamamiento se torna eficaz? ¿Por qué el llamamiento o la gracia se vuelve irresistible? Porque la persona acaba de ser regenerada. No es regenerada hasta que viene a Cristo. Y el diácono o la diaconisa le guía en una oración de fe. Y en ese momento que está aceptando a Cristo, nace de nuevo. No, vino aquí porque allá, por decirlo de alguna manera, ya lo regeneró el Señor, hermano. Y ahora entiende las cosas de Dios. Ahora quiere las cosas de Dios. Ahora entiende lo que nunca entendió, es decir, que ha pecado contra Dios. Por hablar de acá la iglesia, este local, y alguien sentado ahí, ¿por qué alguien inconverso sentado ahí empezó a entender lo que necesitaba entender? Porque comprendió aquellas cosas que no comprendía antes. Porque ahora tiene el deseo de venir a Cristo, porque estando ahí expuesto a la obra benéfica de la palabra y del Espíritu, fue regenerado por Dios. Pero ¿qué usa Dios? Para regenerar, para hacer nacer de nuevo, 2 cosas: la palabra y el Espíritu Santo. Vayámonos a Santiago capítulo número 1, versículo 18. Santiago capítulo número 1, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago capítulo número 1, versículo 18. Dice la Biblia: Él, haciendo referencia a Dios,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué dice ahí, hermano? Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿A través de qué, hermano? La palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué usa Dios entonces, hermano? La palabra. Amén, hermano. Es que eso es lo único que produce auténticas conversiones. Por eso nosotros debemos preocuparnos siempre por predicar la palabra, y que todo aquello que nosotros hablemos sea conforme a ella. Porque lo que respaldará el Señor no son nuestros inventos, nuestras elucubraciones, sino que lo que Dios respaldará es su palabra. Amén. Dice, Él de su voluntad. Hermano, es que el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro. Uno puede evangelizar a la gente y traerla aquí al frente, hermano, para que haga la oración de fe. Pero muchas personas que vienen aquí al frente, hermano, vinieron por cualquier otra razón. Porque no entendieron el llamado, porque tienen un problema y creen que viniendo aquí lo van a resolver. A veces no entienden y lloraron, pero no lloraron por sus pecados, lloraron por cualquier otra razón. Y podemos nosotros motivar a la gente y decirle, repite esta oración, repítala, repite esta oración, o salir a evangelizar. Pero el detalle está, hermano, que el ser humano necesita nacer de nuevo. Y ese es un milagro. Ese es un milagro. Uno puede persuadir a la gente acerca de la verdad del evangelio. Las personas pueden llegar a la conclusión que Jesús era el Mesías de Dios. Pero como Jesús le dijera a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Es un milagro, hermano. Y Dios echa mano de su palabra. Por eso es que, como ya lo mencioné, debemos siempre anunciar la palabra. Porque al fin y al cabo, lo único que Dios respalda, lo único que Dios reconoce, es su palabra. Amén. ¿Y qué dice Santiago? Él de su voluntad. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Eso dice también Juan capítulo número 1. Hablando de Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Y qué usa Dios? Por un lado, su palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, escribe Santiago. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan con la palabra agua? Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, del agua. Pero, ¿qué significa la palabra agua? En las palabras de Jesús, la palabra es una manera simbólica
a través de la cual Jesús está haciendo referencia a la palabra. El agua, no es el bautismo en agua, porque habrán otras expresiones de fe que entienden la palabra agua en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan como una referencia inequívoca al recibimiento de las aguas bautismales. Y de ahí que algunos hablen de la regeneración bautismal. Pero no, Jesús no está hablando del bautismo cuando habla del agua. Jesús está hablando de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el autor de la carta a los Efesios escribe en el versículo 26 del capítulo número 5. Dice que el Señor nos regeneró, o mejor dicho, nos santificó por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. El lavamiento por la palabra. El agua a la que Jesús hace referencia es la palabra. Él mismo más adelante en el Evangelio según Juan le dirá a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces es la palabra. Un versículo más. Vámonos a la siguiente epístola. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Ya lo hallaron, hermanos? Dice, versículo 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Mira entonces el poder de la palabra. El poder que tiene la palabra. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Cuando la palabra es expuesta. Cuando la palabra es predicada. Pero no solamente la palabra, sino también el Espíritu. Jesús lo dijo, ya lo leímos en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿quién más opera en el milagro de la regeneración y el nuevo nacimiento? La persona del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo respalda la palabra. Es que es una combinación maravillosa. Es una combinación poderosa. La palabra que está siendo expuesta y que es respaldada por el mismo Espíritu que la inspiró. Es que esto es una obra completamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es que esta es una obra de Dios. Como dice Juan 1, no, los que son engendrados por Dios no fueron engendrados por voluntad de carne ni de varón. Fueron engendrados por voluntad de Dios. Juan capítulo 1 y Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, la poderosa combinación de la palabra y del Espíritu Santo obrando y actuando crean una nueva naturaleza en aquel escogido,
en aquel predestinado al que le llegó el momento de la conversión. Yo no sé si habrá amigos en esta noche acá, pero si los hubiera, qué bueno. Y si entre los que están acá hay algunos a quienes ya les llegó el día de la salvación, es muy probable que ya está obrando el Señor en esos corazones a través de la palabra que está siendo expuesta, a través del Espíritu Santo que está redarguyendo, que está convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. O si no están acá, están viendo a través de las redes sociales, o lo verán más adelante, quiera Dios que así sea. Ahora, hermano, ¿cuál es el resultado entonces de esta regeneración? Vayámonos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Dice ahí: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza. ¿Qué dice, hermano? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermano, ¿cuál es el resultado de la regeneración? ¿Cuál es un resultado del nuevo nacimiento? Que recibimos, hermano, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. El regenerado ahora tendrá dos naturalezas, que con eso vamos a ir concluyendo. El no regenerado tiene una naturaleza, la adánica, la pecaminosa, la heredada de nuestros padres, la obtenida en el momento de nuestra concepción. Pero cuando el Señor va a salvar a alguien y a ese alguien le ha llegado el momento de la salvación, ¿qué es lo que hace Dios? Lo regenera, lo hace nacer de nuevo. Porque si el Señor no hace eso, esa persona no se convierte. Por eso la regeneración antecede a la conversión. No puede ser de otra manera. No puede ser primero la conversión y después la regeneración. Porque el ser humano no se puede convertir mientras tiene esa vieja naturaleza. Porque no entiende las cosas de Dios. Porque no quiere hacer lo bueno. No entiende lo bueno. Ni tiene la capacidad de hacer lo bueno. Por eso Dios, para convertirlo, primero lo regenera a través de la palabra y a través de la acción del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. El autor de Segunda de Pedro la llama naturaleza divina. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. No es que somos dioses o semidioses.
Seguimos siendo seres humanos, pero ahora poseyendo una nueva naturaleza que nos permite ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Una nueva naturaleza creada. Es que es creado, hermano. No es que Dios cambia la vieja naturaleza. No es que Dios nos da un chispazo de luz para que podamos ver lo que antes no éramos capaces. No es ni regenerando, ni modificando, ni renovando la naturaleza pecaminosa que nos hace estar muertos en pecados y delitos. No son chispazos de luz a través de los cuales podemos comprender momentáneamente las verdades inescrutables de la riqueza de Cristo. No, Dios crea de la nada, por el poder de la palabra y de su espíritu, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva mujer. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. No dice de modo que si alguno está en Cristo, una persona nueva, mejorada y renovada es. No, Él dice es una nueva criatura. Amén. ¿Y qué más obtenemos con el nuevo nacimiento? La vida eterna. La vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo 2 veces: si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos da el nuevo nacimiento? Vida eterna. La pregunta es, hermano, ¿ya nacimos de nuevo? ¿Está seguro? ¿Ya nació de nuevo? No está acá solamente porque le gusta el local, porque le gusta la prédica, porque le gusta la buena palabra, la buena exposición, la buena enseñanza. No está aquí por las amistades que usted tiene. No está aquí porque este es un espacio que le facilita el comerciar sus productos. Hermano, ¿ya nació de nuevo realmente? ¿Ya nació de nuevo? Sí, importante es, hermano, porque habrá muchas personas que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en nuestras plazas predicaste, contigo a la mesa. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Te es necesario nacer de nuevo. Y con esto termino. Vayámonos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? Gálatas está más atrás, más atrás. Filipenses, Efesios, Gálatas, 2 de Corintios, 1 de Corintios, Romanos, Hechos, Juan, etc. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos,
todos aquellos que hemos sido regenerados por la palabra y por el Espíritu, tenemos ahora dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que heredamos en el momento de la concepción y la naturaleza nueva que recibimos el día de nuestra conversión. Ahora tenemos ¿cuántas naturalezas? Tenemos dos naturalezas. Y la naturaleza pecaminosa continuará conviviendo con nosotros siempre. Solo nos vamos a poder deshacer de ella si nos ocurren cualquiera de estas dos cosas que a continuación voy a mencionar. Uno, nos morimos. Y dos, somos glorificados cuando Cristo vuelva otra vez. Pero si no hemos sido glorificados y no nos hemos muerto, pues ahí vamos a seguir, hermano, cargando donde quiera que nosotros vayamos esa naturaleza pecaminosa. Y en algunos momentos, hermano, la lucha puede hacerse muy difícil. Entre más quiera consagrarse algún cristiano, entre más quiera santificarse, habrá momentos en que se siente miserable. ¿Se ha sentido miserable usted alguna vez? Y no digo miserable por haber pecado, sino miserable procurando la santidad. ¿Por qué miserable? Porque se da cuenta que por mucho que se esfuerce, siempre está la vieja naturaleza allí, hermano. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, el mismo apóstol Pablo, hermanos, lo dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Tal vez el pecado que cometemos no está en esta lista, pero siempre entra dentro de los designios de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, entre más se quiere consagrar a Dios, a veces siente que es más difícil y se da cuenta que allí anda todo el tiempo esa vieja naturaleza. Se le vienen pensamientos sucios, inmundos, cuando está orando, cuando está adorando al Señor. Se le vienen ocurrencias pecaminosas. Y usted dice: ¿cómo es posible? Hasta aquí adentro en la iglesia, o mientras estoy predicando la palabra. Y no faltará quien se ha sentido miserable. El mismo apóstol Pablo se sintió miserable cuando él habla acerca del tema de la naturaleza pecaminosa en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Antes de empezar a hablar acerca de la vivencia en el Espíritu, en el capítulo 8, termina el capítulo 7 diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está diciendo: miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie, hermano. Ahí va a estar hasta que se muera o hasta el momento de nuestra glorificación, cuando suene la final trompeta. Pero de lo contrario, allí estará. Y es responsabilidad nuestra fortalecer la una o fortalecer la otra. Por eso dice la Biblia: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, y despójense. Dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, creado según Dios. Debe ser una lucha
diaria. ¿Me escucha, hermano? Una lucha de todos los días. Por eso el apóstol Pablo en cierta oportunidad escribió esta frase que estoy seguro que nunca la va a olvidar. Pablo escribió: cada día muero. ¿Se la grabó? No se le va a olvidar. Cada día muero. Porque era una lucha, hermano, de todos los días. Los que ya vencieron, hermanos, son los que ya se fueron con el Señor, ¿verdad, hermano? Ya nuestros hermanos, familiares, vecinos que se fueron con Cristo, ellos ya, hermano, ya acabó su batalla, hermano. Ya pueden decir, como escribió el autor de Segunda de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es decir, ya estuvo, ya pasó. Ya terminó la carrera, batallé, pero ya se acabó mi batalla. Pero mientras no llegue el momento de soltar las amarras de nuestra embarcación a la tierra que nos ata, tendremos, hermano, que luchar todos los días, pelear todos los días la buena batalla de la fe, y todos los días correr la carrera que tenemos por delante. Amén, hermano. Eso es lo que dice Hebreos. Dice Hebreos: teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, refiriéndose a todos aquellos de los que estuvo hablando en el capítulo 11 de ese mismo libro. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos recuerdas estas verdades que entre nosotros son ya ciertísimas. Gracias, Señor, porque nos hiciste nacer de nuevo, porque tu palabra bendita, porque tu divino Espíritu nos hizo nacer otra vez, nos hizo nuevas criaturas. Gracias, Dios. Hermanos, el tiempo ya es breve. Yo quisiera dejar un espacio para invitar a cualquier persona que está acá, que no es cristiana, que nunca le ha dado su vida al Señor. Yo no sé si hay amigos aquí, no sé si hay personas no nacidas acá. Dios lo sabe, pero si las hubiera, quiero hacer un llamado para cualquiera que desee darle su vida a Jesús. Ha estado huyendo del Señor, se ha rehusado a creer en el Evangelio, pero hoy siente el llamado de Dios. Aquí viene un caballero, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que siente el deseo de venir a Cristo? ¿Habrá alguien que ya ha estado aquí en la iglesia otras veces, pero no ha sentido lo que está sintiendo esta noche? Ahora está reconociendo que ha pecado. Ahora está comprendiendo lo que no había comprendido a lo largo de todos estos años. Ahora puede ver sus propios pecados y a Dios de una manera completamente distinta a como la había venido viendo a lo largo de todos estos años. Si hay alguien que en esta noche no le ha dado su vida a Jesús y hoy quiere darle su vida por primera vez, levante su mano ahí donde está. Esta va a ser la decisión más importante en toda su vida. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo.
porque de lo contrario no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Quiero hacer un llamado también a aquellos que alguna vez fueron regenerados por el agua de la palabra y por el Espíritu, pero que por alguna razón se apartaron y están lejos de Dios, pero ahora sienten el llamado del buen pastor para volver al redil. Ahora sienten el deseo de volver a la casa del Padre. ¿Habrá alguien en esta noche que se quiere reconciliar con el Señor? Alguien que habiéndole dado la vida a Cristo se apartó y ahora quiere volver a Él. Venga hoy. Venga hoy delante del Señor. Levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero reconciliarme con el Señor. Aquí viene un joven, Dios lo bendiga. El tiempo ha avanzado. Solo dejo unos breves segundos. Si usted está sintiendo el llamamiento eficaz del Señor, si está sintiendo lo irresistible de la gracia, venga hoy. No corra más, no se rebele más. Ríndase y vuelva al pastor y obispo de su alma. Si no hay nadie más, entonces oramos por estas dos vidas que están acá al frente. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la vida de estos hombres que están hoy delante de ti. Perdona sus pecados, límpiales con tu sangre preciosa, rompe toda atadura de pecado y de maldad. Señor, séllales con tu espíritu. Señor, dales una vida completamente nueva, y que la obra que tú empiezas ahora en sus vidas la perfecciones hasta el día de Jesucristo.